Bienvenidos al estudio que estamos realizando del texto de Un Curso de Milagros. Hoy nos corresponde el capítulo 12 y subtítulo 3, pero recordemos nuestro encuentro anterior. Estábamos hablando de cómo recordar a Dios y nos decía nuestro encuentro que los enfermos necesitan curarse a sí mismos porque están pidiendo un amor que no se están dando, aunque la verdad mora en ellos. Pero debido a eso, a que no se están dando el amor que deberían darse, otra mente que se esté permitiendo sanar debe mostrarles que tienen esa luz que brilla en todos con igual intensidad. Nos decía, ¿cómo recordar a Dios? Bueno, tú puedes recordarlo por toda la filiación. ¿Cómo? Percibir la curación de tu hermano como tu propia curación es la manera de recordar a Dios. Porque si la enfermedad es una súplica de amor, ¿cuál es el remedio? Ofrecerle amor a mi hermano. Al concederle a tu hermano la petición de amor, la tuya se te concede. ¿Qué es lo que nos da miedo entonces? Nos da miedo lo que nos imaginamos, no lo que es real. Apartarlo de nosotros es necesario y para eso necesitamos ayuda y la ayuda ya está aquí, el Espíritu Santo. Palabras de ánimo. Nada puede impedir que logres tu propósito. Despierta y recuérdalo. Recuerda que puedes confiar en Cristo. No fracasarás. Nos da miedo lo conocido, pero si confiamos en Él como Él confía en nosotros, alcanzaremos, nos dice, la perfección juntos. No hemos podido desterrar el amor por mucho que lo hemos intentado, pero podemos desterrar el miedo. Ahora bien, el miedo no se supera ocultándolo, restándole importancia, ni negando su impacto. Debemos examinar los obstáculos que se interponen en la verdadera visión para que el Espíritu Santo los juzgue correctamente. Él puede eliminar con su luz lo que estamos ocultando, pero tenemos que ofrecérselo, no seguirlo ocultando. Y finalizaba nuestro encuentro diciéndonos que este curso está muy bien planeado, con un objetivo fijo, que aprendas a entregarle al Espíritu Santo todo lo que no deseas. No sabemos cómo valernos de su conocimiento, pero todo lo que se le entrega, que no es de Dios, va a desaparecer. Por lo tanto, como siempre, es nuestra decisión hacer esa entrega. Muy bien, pasamos a nuestro compartir del día de hoy. Capítulo 12. El programa de estudios del Espíritu Santo. Subtítulo número 3. Cómo invertir en la realidad. Y empieza así. Te pedí una vez que vendieses todo cuanto tuvieses, que se lo dieses a los pobres y que me siguieras. Esto es lo que quise decir. Si no inviertes tu atención en ninguna de las cosas de este mundo, puedes enseñarle a los pobres dónde está su tesoro. Los pobres son sencillamente los que han invertido mal. Y vaya que son pobres, puesto que están necesitados, se te ha encomendado que los ayudes, pues te cuentas entre ellos. Observa lo bien que aprenderás tu lección si te negases a compartir su pobreza, pues la pobreza no es otra cosa que insuficiencia, y solo hay una insuficiencia, ya que solo hay una necesidad. Genial, esas palabras tan interesantes al joven rico según los evangelios. Ese joven que creyó que ya era muy espiritual, pero si yo hago esto, yo no le hago daño a nadie. Sí, pues vende lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Dios no quería que un hijo suyo estuviese arruinado. Y ya hemos visto que el curso nos dice que el Espíritu Santo no le quita nada a nadie. Entonces, ¿qué significaba eso? Que estaba demasiado ocupado en sus riquezas y entonces justificaba todo porque como no le hacía daño a nadie, porque estaba dedicado a su trabajo, a aumentar sus riquezas, estaba igual de perdido que cualquier otro. Así que lo que le quería decir es que estaba invirtiendo demasiado su atención en este mundo y que necesitaba enseñarle a los demás dónde estaba el verdadero tesoro. No era que se arruinara, era que comprendiera lo que estaba haciendo. Y entonces nos define a los pobres aquí. ¿Quiénes son los pobres?
¿Solo los que viven en determinados barrios, que están en determinadas zonas del mundo? No, todos los que se sienten necesitados, como tú y yo. Estás entre ellos y por eso debes ayudarlos sin compartir su insuficiencia. Párrafo 2. Suponte que un hermano insiste en que hagas algo que tú crees que no quieres hacer. Su misma insistencia debería indicarte que él cree que su salvación depende de que tú hagas lo que te pide. Si insistes en que no puedes satisfacer su deseo y experimentas de inmediato una reacción de oposición, es que crees que tu salvación depende de no hacerlo. Estás, por lo tanto, cometiendo el mismo error que él y haciendo que su error sea real para ambos. Insistir significa invertir, y aquello en lo que inviertes está siempre relacionado con tu idea de lo que es la salvación. La pregunta se compone de dos partes. Primera, ¿qué es lo que hay que salvar? Y segunda, ¿cómo se puede salvar? Y sí, nos está diciendo un ejemplo que podemos empezar a aplicar en nuestras vidas si queremos. Si alguien insiste en pedirte algo, comienza el análisis obviamente de esto. Si alguien insiste en pedirte algo, significa que él está viendo su salvación en ello, que para ser feliz necesita eso. Si tú, por el contrario, insistes en no ayudarle, es que tú ves tu salvación en lo contrario, en hacer lo contrario de lo que el otro te está pidiendo. Y entonces nos dice aquí, insistir es invertir. Tú inviertes en lo que crees que se relaciona con tu salvación. Si tú sigues insistiendo que esto es la salvación para ti, ¿dónde estás enfocándote? Pues en cosas de este mundo. Te voy a colocar un ejemplo y no significa que tú le tengas que dar dinero a todo el mundo, ni que tú tengas que estar de acuerdo con este ejemplo. Se lo escuché alguna vez al gran psicólogo Wayne Dyer. Él comentaba que se encontraba caminando con un amigo y de pronto un joven se acerca y le pide dinero. Pareciera a todas luces la percepción inicial que este joven se encontraba drogado. Así que Wayne se mete la mano al bolsillo, saca un dinero y se lo da. Apenas el joven se retira, su amigo le dice, ¿cómo es posible que le des dinero? ¿No ves que es un drogadicto? Va a utilizarlo en drogas. Así que Wayne Dyer le dice, yo no sé en qué lo va a utilizar, pero tal vez es la única oportunidad que tiene de encontrarse con un hijo de Dios. Y yo soy ese hijo de Dios y no voy a negarle lo que él parece necesitar. Juzgarlo no es lo que me corresponde. Me corresponde ayudar a quien me lo pide. Qué maravilloso. No significa que tú tengas que hacer lo mismo, repito, ni que estés de acuerdo con esa posición. Pero simplemente significa que cuando tú te niegas a hacer algo por otro, es porque tú crees que entonces, no, yo tengo que controlar esta situación, yo tengo que impedir que éste se drogue, yo tengo que, pero si tú ni siquiera sabes realmente el futuro de esa persona ni lo que va a hacer, tal vez incluso vaya y se compre sus drogas, pero tal vez recuerde el amor con que tú le diste ese dinero, que no tuvo que robarlo, no tuvo que mendigarlo, sino que se acercó a un hijo de Dios que le vio amorosamente y en algún punto decida tener esa sonrisa él también. Yo qué sé, tú qué sabes. Tú simplemente tienes que colocarte en manos del Espíritu Santo para ayudar a tus hermanos. Tómalo si deseas. Párrafo 3. Cada vez que te enfadas con un hermano, por la razón que sea, crees que tienes que proteger al ego y que tienes que protegerlo atacando. Si es tu hermano el que ataca, estás de acuerdo con esta creencia. Si eres tú el que ataca, no haces sino reforzarla. Recuerda que los que atacan son pobres. Su pobreza pide regalos, no mayor empobrecimiento. Tú, que podrías ayudarles, estás ciertamente actuando en forma destructiva si aceptas su pobreza como propia. Si no hubieses invertido de la manera en que ellos lo hicieron, jamás se te hubiese ocurrido pasar por alto su necesidad.
Tremendas palabras de nuestro encuentro de hoy. ¿Sabes qué pasa cuando te enfadas con alguien? Es que crees que tienes que proteger a tu ego atacando. No importa si el que ataca es él o tú. Recuerda, nada pasa por casualidad. La única manera como tú puedes estar en un conflicto es porque tú tienes la idea de conflicto en tu mente y por eso te ves en un conflicto. Así que ese cliente que dices que no atrajiste tú lo atrajiste. Ese embarazo de tu hija, ese embarazo lo atrajiste tú. Esa droga de tu hijo, la atrajiste tú a tu vida. Esa infidelidad de tu pareja, la atrajiste tú. Mientras no comprendas que todo lo que vives en tu vida lo estás viviendo porque no hay nadie afuera, sino tus propias creencias reflejándose en tus espejos, no vas a avanzar en esto. Por eso es que en nuestro encuentro anterior nos decía, el propósito de este libro es enseñarte a que le entregues todo al Espíritu Santo para que puedas percibir correctamente. ¿Y qué harás cuando veas el embarazo de tu hija, la droga de tu hijo, en fin? Pues vas a empezar a atacar y hacerles sentir culpables y por Dios. Pero si eres un pobre que mientras más ataque y más haga sentir culpables y más se sienta pobrecito o pobrecita, más se está empobreciendo. Así que no los ayudas cuando aceptas su pobreza como propia o pasas por alto su necesidad. Tú estás para acoger a esa niña, a ese joven, a esa pareja. Desde el perdón. Ahí comienza todo. Párrafo número 4. Reconoce lo que no importa. Y si tus hermanos te piden algo descabellado, entre comillas, hazlo precisamente porque no importa. Niégate y tu oposición demuestra que sí te importa. Eres únicamente tú, por lo tanto, el que determina si la petición es descabellada o no. Y toda petición de un hermano es tu propia petición. ¿Por qué te empeñas en negarle lo que pide? Pues negárselo es negártelo a ti mismo y empobrecerte a ti y a él. Él está pidiendo la salvación al igual que tú. La pobreza es siempre cosa del ego y nunca de Dios. Ninguna petición es descabellada. Para él que conoce lo que es valioso y no acepta nada más. Así que si te piden algo que no importa, hazlo precisamente porque es descabellado, porque no importa. ¿Qué pasa si esa niña pequeña te está diciendo, quiero esto, quiero salir, y tú dices, pero es una tontería salir? Pero si es una tontería, ¿por qué no sales con ella? Es que quiero un vestido, pero ya tienes 200, pero es que quiero otro, yo quiero, pero es que ya tienes 200. Pero si tienes cómo suplírselo, cree que su salvación está en ello, así como seguramente tú crees que tu salvación está en otra cosa. Ese es el estado de conciencia, que veas que lo que el otro está haciendo o pidiendo es porque es el reflejo de ti mismo, de ti misma, que en algo te empeñas querer, desear o tener para poder ser feliz. Así como el otro simplemente quiere algo que te parece una tontería como una salida o un vestido. En fin, ¿se está comprendiendo? Cuando alguien te pide algo descabellado y tú podrías hacerlo, pero le dices, no, porque eso es una estupidez. No le veo sentido a eso. Pudiendo hacerlo, está demostrándote, si te lo permitieses comprender, que esa es tu propia petición. Así que negarle a tu hermano lo que pide es empobrecerte tú más, porque estás poniendo tu intención en este mundo según tus propias reglas e intentando controlar al otro. Por eso nos dice, ninguna petición es descabellada para quien reconoce lo valioso. Seguimos adelante. La salvación es para la mente. Párrafo número 5. Y se alcanza por medio de la paz. La mente es lo único que se puede salvar y solo se puede salvar a través de la paz. Cualquier otra respuesta que no sea amor surge como resultado de una confusión con respecto a qué es la salvación y a cómo se alcanza, y el amor es la única respuesta. Nunca te olvides de esto
y nunca permitas creer ni por un solo instante que existe otra respuesta, pues de otro modo te contarás forzosamente entre los pobres, quienes no han entendido que moran en la abundancia y que la salvación ha llegado. Tercer encuentro donde se nos repite. La única respuesta para la mente es el amor y la paz. Cualquier otra es una confusión sobre lo que es la salvación y cómo se alcanza. ¿Dónde crees que se encuentra tu salvación? ¿Y cómo crees que se alcanza? Los pobres no han entendido que moran en la abundancia y la salvación. ¿Ya lo entendiste tú? ¿Ya comprendiste que en últimas este mundo es una ilusión independiente de cómo la vivamos y la proyectemos? Por eso es que necesitamos ayudar a los demás en sus proyecciones y en sus ilusiones, para que ellos por sí mismos se den cuenta que es una tontería, que ahí no estaba la salvación en esa salida ni en ese vestido, para que ellos puedan, como lo hiciste tú o como te lo permites tú, darte cuenta de que se necesita simplemente un cambio de mentalidad. ¿Y quién más que tú, si te permitieses ese cambio de mentalidad, podría desde esa perspectiva ayudarlos? ¿Se comprendió ahora sí? Párrafo 6. Identificarte con el ego es atacarte a ti mismo y empobrecerte. Por eso es por lo que todo aquel que se identifica con el ego se siente desposeído. Lo que experimenta entonces es depresión o ira, ya que lo que hizo fue intercambiar su amor hacia sí mismo por odio hacia sí mismo. Y como consecuencia de ello, tiene miedo de sí mismo. Él no se da cuenta de esto. Aun si es plenamente consciente de que está sintiendo ansiedad, no percibe que el origen de esta reside en su propia identificación con el ego y siempre trata de lidiar con ella haciendo algún trato, entre comillas, de mente con el mundo. Siempre percibe este mundo como algo externo a él, pues esto es crucial para su propia adaptación. No se da cuenta de que él es el autor de este mundo, pues fuera de sí mismo no existe ningún mundo. Resumen, quien se identifica con el ego se está atacando y por lo tanto se está empobreciendo. Mira los sí mismos como aparecen en el curso. Recuerda que cuando recién comenzamos, yo les estaba comentando las mayúsculas, el uso de mayúsculas y minúsculas te indica muchísimo dentro de la estructura del libro. Mira cómo nos lo coloca. El amor hacia el sí mismo con mayúscula, el Cristo que eres, el ser infinito que eres, lo has cambiado por odio y temor hacia ti mismo con minúscula. El sí mismo con mayúscula y el sí mismo con minúscula. Por eso nos empobrecemos, porque nos olvidamos de quiénes somos y estamos ahora atacando a lo que parecemos ser. ¿Te das cuenta? Aún podemos ser conscientes de nuestra ansiedad y no darnos cuenta que es por nuestra identidad falsa. ¿Por qué estamos ansiosos? ¿Por qué nos da miedo? Porque creemos que somos cuerpos, porque nos olvidamos del ser que somos y nos vemos separados de la protección de la fuente y de la abundancia que nos rodea por todas partes. Así que, ¿qué hacemos? Pues empezamos a buscar la solución afuera. Ah, me falta esto, entonces yo tengo que hacer esto. Yo tengo que hacer horas extras. Yo tengo que tener otro empleo. Yo tengo que tener una amante. Yo tengo que tener otra pareja. Yo tengo que tener un perro. Yo tengo que tener bla, 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 bla. El sistema del ego, al hacernos sentir necesitados, nos lleva a que busquemos cubrir ese espacio vacío que tenemos internamente con algo de afuera. Pero ¿cómo se va a llenar mi corazón con un perro o con una pareja o con un hijo? No es posible. Siempre quedará el deseo de algo que otra cosa externa no puede llenar jamás, porque es a mi interior donde yo tengo que ir para darme cuenta que no hay nada afuera.
Y sin embargo es hacia afuera, hacia donde se me pide que ame, porque no se te está diciendo que no ames a tu hijo o a tu pareja, o que no aspires, entre comillas, cuando te vas dando cuenta que las aspiraciones de este mundo son una estupidez. Pero bueno, no se te está diciendo que no lo hagas. Recuerda, ¿qué pasa contigo? Así como cuando alguien te pide una tontería, te está diciendo el curso que se la des para que te des cuenta que era tu propia petición. ¿Tú crees que el Padre no te da tus tonterías para ver cuándo te das cuenta que eran tonterías? Por eso te digo que no depende de que tú no tengas tus aspiraciones, entre comillas. La cuestión es, ¿estás enfocándote en este mundo? Mientras lo haces para poderte adaptar, no te estás dando cuenta de que no hay nada fuera de ti. Y hacia allá es a donde necesitas llegar con la ayuda del Espíritu Santo. Párrafo número 7. Si solo los pensamientos amorosos del Hijo de Dios constituyen la realidad del mundo, el mundo real tiene que estar en su mente. Sus pensamientos descabellados tienen que estar también en su mente, pero él no puede tolerar un conflicto interno de tal magnitud. Una mente dividida está en peligro y el reconocimiento de que alberga dentro de sí pensamientos diametralmente opuestos es intolerable. Proyecta, por consiguiente, la división, no la realidad. Todo lo que percibes como el mundo externo no es otra cosa que tu intento de mantener vigente tu identificación con el ego, pues todo el mundo cree que esa identificación es su salvación. Detengámonos allí un momento antes de finalizar ese párrafo. Recuerda que ya hemos hablado de el mundo real, que es lo que estamos aprendiendo a medida que estamos avanzando en este capítulo. Es este mismo mundo, pero ahora percibido gracias al Espíritu Santo. Así como te colocaba el ejemplo ahora, puedes ver a tu hija embarazada de dos formas diferentes. Puedes ver la petición de ese mendigo de dos formas diferentes. Puedes ver a esa pareja infiel de dos formas diferentes. Puedes verte a ti de dos perspectivas distintas. La del ego o la del Espíritu Santo. Tú decides con cuál. Pero para verla con el Espíritu Santo tienes que invitarlo a él. Aunque se encuentre en tu mente. Porque necesitas determinar por ti misma o por ti mismo que es su percepción la que quieres comprender para tener paz y amar. En el mundo real, por lo tanto, está en tu mente, en la mente del Hijo de Dios, de la hija de Dios, porque ahí es donde están tus pensamientos amorosos. Ahí está el Espíritu Santo intentando que por fin dejes los que no lo son, esos descabellados que igualmente están en tu mente. La cuestión es que cuando estamos en este proceso, sentimos ese conflicto y nos damos cuenta que ahí es donde está realmente el conflicto, en nuestra indecisión, en nuestra división de a veces con el ego, a veces con el Espíritu Santo, y por eso parece ser intolerable. ¿Qué hacemos entonces? Proyectamos la división, porque no queremos soltar el sistema de pensamiento del ego, queremos seguir todavía con él un tiempo más. No puedes hallar la paz de esa manera. Tu mundo externo es tu intento de mantener tu identificación con el ego. Por eso necesitas que el Espíritu Santo lo transforme con una nueva percepción para que ahora sea tu reflejo de lo que verdaderamente eres, no de lo que te crees ser, no de ese cuerpo desvalido en un desierto solitario, como el de la imagen que coloqué allí. Continuamos con el párrafo número 7. Desde la frase 7. Estás en conflicto con el mundo. Desde la frase 6. Observa, sin embargo, lo que ha sucedido, pues los pensamientos tienen consecuencias para el que los piensa. Estás en conflicto con el mundo tal como lo percibes porque crees que el mundo es antagónico a ti. Esta es una consecuencia inevitable de lo que has hecho.
Has proyectado afuera aquello que es antagónico a lo que está adentro y así no puedes por menos que percibirlo de esa forma. Por eso es por lo que debes darte cuenta de que tu odio se encuentra en tu mente y no fuera de ella antes de que puedas liberarte de él. Y por lo que debes deshacerte de él antes de que puedas percibir el mundo tal como realmente es. Veamos el resumen final para finalizar este párrafo 7. Los pensamientos tienen consecuencias para el que los piensa. Si tus pensamientos son de guerra, ya sabes cuál es la consecuencia. Si entregas al Espíritu Santo, perdonas y recibes nuevos pensamientos, la consecuencia de esos pensamientos será la paz, el amor, la tranquilidad. Estás en conflicto con el mundo porque tú crees que el mundo es antagónico a ti, que es contrario. Pero no te olvides que tú proyectaste afuera ese antagonismo a lo que está adentro y por eso lo percibes de esa manera. Debes darte cuenta de que tu odio se encuentra en tu mente para que te puedas liberar de ese odio y para que puedas percibir el mundo como es en verdad. Párrafo 8. He dicho antes que Dios amó tanto al mundo que se lo dio a su Hijo unigénito. Dios ama ciertamente el mundo real y aquellos que perciben la realidad de éste no pueden ver el mundo de la muerte, pues la muerte no forma parte del mundo real en el que todo es un reflejo de lo eterno. Dios te dio el mundo real a cambio del mundo que tú fabricaste como resultado de la división de tu mente, el cual es el símbolo de la muerte. Pues si pudieses realmente separarte de la mente del Hijo de Dios, de la mente de Dios, perecerías. Ya habíamos analizado esa frase maravillosa de Jesús, de tal manera amó Dios al mundo que se lo dio a su Hijo. Ok, ya nos había dicho eso entonces. Dios amó tanto al mundo que se lo dio a su Hijo. Y ahora, con respecto a este tema, Dios también ama al mundo real, ese mundo que quiere que tú te vivas en este mundo de tranquilidad, de confianza en Él, de paz, de amor en tu familia y con todos los demás. También ama a ese mundo y a los que lo puedan percibir. Y los que lo perciben no pueden ver ese otro mundo de muerte porque ahora he decidido ver a esta niña de una forma diferente, a este hijo de una forma diferente, a esta pareja de una forma diferente. Dejo de percibir lo que estaba percibiendo antes. El mundo real, por lo tanto, no te olvides que es un intercambio, nos había dicho uno de nuestros encuentros. El cambio que se te da por el que inventaste, que el que inventaste es el símbolo de la muerte, junto conmigo, que lo inventamos juntos. No podemos separarnos de la mente de Dios, así que podemos llegar a ese mundo real si nos decidimos a hacer. Párrafo número 9. El mundo que percibes es un mundo de separación. Quizá estés dispuesto a aceptar incluso la muerte con tal de negar a tu padre. Sin embargo, él no dispuso que fuese así y por lo tanto no es así. Tu voluntad sigue siendo incapaz de oponerse a lo que la suya dispone y esa es la razón de que no tengas ningún control sobre el mundo que fabricaste. No es este un mundo que provenga de la voluntad, pues está regido por el deseo de ser diferente de Dios y ese deseo no tiene nada que ver con la voluntad. El mundo que has fabricado es, por lo tanto, caótico completamente y está regido por leyes arbitrarias que no tienen sentido ni significado alguno. Se compone de lo que tú no deseas, lo cual has proyectado desde tu mente porque tienes miedo de ello. Sin embargo, un mundo así solo se puede encontrar en la mente de su hacedor junto con su verdadera salvación. No creas que se encuentra fuera de ti, ya que únicamente reconociendo dónde se encuentra es como podrás tener control sobre él. Ciertamente tienes control sobre tu mente, ya que la mente es el mecanismo de decisión. Vamos al resumen. Percibes un mundo de separación y tal vez estés dispuesto incluso a aceptar la muerte con tal de negar a Dios. Pero recuerda que no puede ser así. Tú en realidad, el ser infinito, no puede morir. Así que has fabricado un mundo que se rige por el deseo de ser diferente de Dios. Por eso es que no tienes control sobre él,
porque tu voluntad no se le puede oponer a Dios. Mira qué locura. Nosotros nos fabricamos el mundo para vernos diferentes de Dios, para hacer una parodia, nos decía uno de nuestros encuentros, de la creación, y aún así no lo podemos controlar. Pues claro, porque precisamente contradice por completo nuestra verdadera voluntad. Es como si pudieses fabricarte un robot y le dieras órdenes, pero él no te quisiese obedecer absolutamente ninguno. Es caótico, está regido por leyes sin sentido. ¿Por qué? Porque se compone de tus proyecciones de lo que no deseas y lo que temes. Por eso no lo puedes controlar. Por eso salen cosas que no entiendes. Pero no te olvides de nuevo que está en tu mente, al igual que tu salvación. Y solamente cuando reconozcas esto vas a controlar ese mundo. Porque sí, necesitas controlarlo para darte cuenta que esto es verdad y que el poder está en ti. Jesús caminando sobre las aguas. Jesús resucitando a Lázaro. Jesús haciendo que una higuera simplemente se marchitase con una palabra. Jesús pasando por en medio de los que lo querían asesinar. Se necesita que te lo vivas para que te des cuenta que es cierto. De verdad, puedes controlar tu mente porque es el mecanismo de decisión. Último párrafo, 10. Si reconocieses que cualquier ataque que percibes se encuentra en tu mente y solo en tu mente, habrías por fin localizado su origen y allí donde el ataque tiene su origen, allí mismo tiene que terminar, pues en ese mismo lugar reside también la salvación. El altar de Dios donde Cristo mora se encuentra ahí. Tú has profanado el altar, pero no has profanado el mundo. Cristo, sin embargo, ha puesto la expiación sobre el altar para ti. Lleva todas tus percepciones del mundo ante ese altar, pues es el altar a la verdad. Ahí verás tu visión transformarse y ahí aprenderás a ver verdaderamente. Desde este lugar en el que Dios y su Hijo moran en paz y en el que se te da la bienvenida, mirarás en paz hacia el exterior y verás el mundo correctamente. Mas para encontrar ese lugar, tienes que renunciar a tu inversión en el mundo tal como lo proyectas y permitir que el Espíritu Santo extienda el mundo real desde el altar de Dios hasta ti. Último resumen de nuestro encuentro. Reconoce que todo ataque está en tu mente. Allí es donde tiene entonces que terminar, porque ahí está también la salvación. Ahí está el Espíritu Santo llamándote, ahí está el potencial de tus nuevos pensamientos. Ahí está eso llamado el altar de Cristo en el curso de milagros. Es el lugar de encuentro con Dios, purificado. Tiene la expiación sobre él. Sí, parece que profanaste ese altar, pero el mundo no está profanado, porque al fin y al cabo se trata de lo que haya en tu propia mente. Así que es en ella donde tienes que trabajar. Lleva esas percepciones del mundo ante ese altar. Pregunta, nos decía nuestro encuentro de Dios, como los niños, esta pesadilla, Espíritu Santo, ¿qué es lo que significa? ¿Qué debo aprender de ella? ¿Qué debo entregar? ¿Qué debo perdonar? Y aprenderás a ver verdaderamente. Ahí es donde moran Dios y su Padre, tú y tu Padre en el altar de tu mente. Ahí es donde se te da la bienvenida cuando decides por fin soltar lo que no te hace sentir bienvenido en tu propia casa. Y ahí es donde vas a ver en paz y correctamente hacia el exterior, cuando en tu mente tenga paz y corrección. Pero mira cómo nos dice, para encontrar ese lugar, debes renunciar a lo que estás proyectando en el mundo y permitir que el Espíritu Santo extienda el mundo real hasta ti. Genial. Hemos finalizado con nuestro encuentro de hoy. El próximo se titula Buscar y hallar y es el subtítulo 4 del capítulo número 12. Bendiciones y gratitud.